Un saludo a todos mis amigos de Lavasoriana. Un saludo a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana. Quiero saludar a mis amigos Megacidero, Rechera, al señor Caifán 234, que es un entusiasta ex testigo de Jehová, que contribuye mucho con sus comentarios dentro del foro últimamente. Y le envío mis saludos a él. También al señor Carlos Romero, que también participa dando sus comentarios muy pertinentes. Y quiero decir pues que me siento muy contento pues que esta fuerza lavasoriana que empecé hace 2 años atrás más o menos, van a ser 2 años que empecé en esta cuenta Fuerza Lavasoriana cuando dejé la cuenta de Lavasori. Bueno, empecé pues con un pequeño grupo de Existir de Jehová que con el tiempo ha ido creciendo y se ha ido incorporando pues un buen número de ex de Jehová a formar parte de esta fuerza por medio de ellos participar y dar sus comentarios adicionales a los videos que yo subo acá en YouTube, y gracias a ellos sus elocuentes comentarios que sirven para aclarar, para dar más información a la que yo haya dejado de dar en este foro. Y siempre estoy eternamente agradecido pues a Redshare, a Megacidero, a Latinoamericano 1, a Caifán 234, como acabo de repetirles, y otros testigos de Jehová que siempre participan con nosotros para lograr que otros testigos de Jehová abran sus ojos, obtengan el conocimiento que la sociedad Watchtower no quiere que ellos sepan de la organización. Bueno, gracias a la Internet ha sido posible que muchos testigos de Jehová puedan tener acceso a la información, a toda esa literatura que habla del pasado de la sociedad Watchtower, y que podemos tener acceso a ellas y saber qué cosa enseñaba la Watchtower en sus inicios y qué cosa se enseñaba y qué cosa se ha descartado pues con los años como alimentos obsoletos, alimentos errados, para no llamarlos falsos, para no ser tan duro, y las falsas predicciones del fin del mundo que esta organización estuvo dando como alimento espiritual, como advertencia, como ese Ezequiel moderno, como ellos se autodenominaban, que ellos son el Ezequiel moderno, usados por Dios para advertir de las cosas venideras a la humanidad. Y como profetas modernos, como esos Ezequieles modernos, anduvieron pues fijando fechas falsas del fin del mundo que ya todos conocemos. Yo quería tocar ahora un asunto que estaba revisando dentro de la literatura antigua de la Watchtower, y pues yo tenía bien entendido, ¿no? Y todos los testigos también lo tienen bien claro, que los testigos de Jehová no participan en la política, ni intervienen en asuntos de gobierno, de política, y no se inmiscuyen en la política de este mundo dirigido supuestamente pues por Satanás el diablo, y que la política de los testigos de Jehová es mantener una neutralidad con respecto a lo que tiene que ver con los gobiernos de este mundo, con la política, y también se mantienen neutrales en asuntos de la guerra. Es decir, no participan en la guerra, no se involucran y tampoco dan comentarios ni a favor ni en contra de, o sea, no dan ningún espaldarazo a ningún lado cuando se trata de asuntos de guerra. Se mantienen neutrales y no participan dando comentarios ni a favor ni en contra del gobierno, o de los gobiernos que están involucrados en la guerra. Simplemente se oponen a la guerra y mantienen esa neutralidad. En esta atalaya que pueden ver ustedes en pantalla
de fecha 1 de febrero de 2010, en la página 17, se lee muy claramente que la Watchtower dice acá, en este numeral 3, que Jesús nunca se metió en política, y lo mismo hacían sus discípulos, pues declaró, ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Juan 17:14. Así pues, esta parte es importante, así pues, los cristianos verdaderos deben ser neutrales en política. Pero revisando pues el pasado de la Watchtower, me encuentro pues que no siempre fue así. El juez Rutherford, por ejemplo, sabiendo que Adolfo Hitler iba a entrar al poder el año 1933 como canciller y ya se las veía venir, él dijo, si no me adelanto a Hitler y tomo posición en contra de los judíos y me defino antisionista, antijudío, corremos el riesgo que la sucursal de Alemania sea expropiada si es que Hitler entra a poder, sabiendo que Rutherford, que Hitler era antijudío y ya en 1934 lo habían metido preso cuando intentó entrar al poder por un golpe de Estado, y había escrito el libro Mein Kampf, Mi lucha, donde hacía conocer su posición frente a los judíos y su plan en contra de ellos. Entonces Rutherford ya sabía que este hombre tenía gran potencial de entrar al poder y convenía cambiar la posición de la Watchtower que había mantenido toda su vida con Russell, y hasta ese momento por el mismo juez Rutherford diciendo que el único pueblo de Dios era el pueblo judío y que las promesas hechas a Dios Abraham se iban a cumplir de todas maneras. Entonces, obviamente, el juez Rutherford estaba preocupado que Hitler tenga poder, y sabiendo que la Watchtower era una religión, un movimiento religioso pro-sionista, por eso se llamaba la Atalaya de Sion, que publicó el pastor Russell desde sus inicios, se llamaba la Atalaya de Sion o Science Watchtower, que era sinónimo de Atalaya del sionismo. Entonces, todo el mundo sabía que la Watchtower era una religión sionista pro-judía, y lo fue toda su vida el pastor Russell. Y como digo, Rutherford también pensaba lo mismo, que el único pueblo de Dios era el pueblo judío. Y entonces, cuando muere el pastor Russell en 1916, siguió manteniendo que el pueblo judío era el pueblo de Dios hasta 1932, en que ya oliéndose al venir el año 1933, que Hitler iba a tomar, estaba tomando cuerpo para ser el futuro presidente de Alemania, el futuro canciller de la República. Entonces tomó una posición en contra de los judíos, diciendo ahora que todo aquello que tenía que ver con los judíos como pueblo de Dios, y que decir que las promesas de Dios hechas a Abraham se iban a cumplir, era una enseñanza que era impulsada, y todos los movimientos pro judíos que existían en ese momento, eh, que defendía a Israel como el pueblo de Dios, como futuro gobierno del mundo, bajo un gobierno judaico en Israel, era un movimiento impulsado por Satanás, el diablo. Y así en 1932 el señor Rutherford toma una posición definida, y después de haber enseñado el sionismo y que el pueblo de Dios era el pueblo judío por espacio de medio siglo, decide descartar el sionismo como parte de sus doctrinas y decide ahora que el único pueblo de Dios era la Watchtower y ya no el pueblo judío. Por esa razón, cuando Hitler entra a poder, tal como ya lo había previsto Rutherford, el año 1933, apenas entra Hitler a poder como canciller, le manda una carta que se llama Declaratoria de Hecho. Y en esa carta le dice al canciller Adolfo Hitler que los testigos de Jehová estaban de acuerdo con la posición política del gobierno nazi,
y que los principios por los cuales se sustenta el gobierno nacionalsocialista de Adolfo Hitler era compartido también por la sociedad Watchtower, y que estaba de acuerdo pues que el único pueblo opresor que había explotado al mundo eran los judíos, que eran gente ambiciosa y que buscaban solamente su propio bienestar y su propio provecho, y que estaba de acuerdo con esos principios, que los judíos de Inglaterra y Estados Unidos habían gobernado el mundo y que eran mercantilistas, ¿no? Que no le interesaba a la persona sino el dinero, y eran mercantilistas, en fin, los tira al piso para congraciarse con Adolfo Hitler y haciéndoles propios los bienes en Alemania, puesto que la Watchtower había sido por más de 50 años una organización totalmente sionista. Pero cuando recibe la carta de Adolfo Hitler, esta carta se llama Declaratoria de Hechos, y Hitler no se tragó la píldora, pues, y dijo: a mí no va a engañarme. Esta región ha sido toda la vida financiada por los judíos, y seguía creyendo que esta era una estrategia de Rutherford, de hacerse el desentendido, el antijudío, para proteger los bienes de los judíos en Alemania, que habían financiado la Watchtower toda su vida. Y Rutherford le dice a Hitler en la carta que acabo de mencionar que las acusaciones que se hacían contra la Watchtower de que estaba financiada por los judíos venían de los enemigos de Dios, que querían destruir la organización de Jehová, ¿no? Algo así, que eso era una estrategia de los archienemigos de Dios, de adjudicar una calumnia que la Watchtower estaba financiada por los judíos. Pero Hitler sospechaba que era así, en vista que le parecía raro que una organización religiosa norteamericana, donde hay tantos judíos, que haya defendido tanto a los judíos como el único pueblo de Dios, no haya habido una intervención de ayuda hebraica detrás de la Watchtower. Entonces Hitler no se creyó la píldora pues de Rutherford, sabiendo que hasta 1932 seguía defendiendo a los judíos, y de un momento al otro decide dar marcha atrás e irse en contra de la posición enseñada por su maestro, el pastor Russell, inclusive de él mismo. Cuando la carta no surte efecto en el año 33, Hitler dice: estos van a engañar a mí, creen que soy idiota, y toda la vida he sido sionistas. Viajaban a Israel a dar discursos allá para decir a los judíos que ellos eran el pueblo de Dios y que las promesas hechas a Abraham se iban a cumplir. Entonces, Hitler no sé, que tragó la píldora así tan fácilmente, pues después de más de 50 años de sionistas, de pro judíos, decir de un momento a otro que ya no eran judíos, no se la creyó. Y con justa razón, porque tampoco lo hubiera creído, ¿no? Nadie lo hubiera creído eso, ¿no? Y lo vio como un oportunismo de Rutherford de traicionar a los judíos, que tanto defendió él mismo por tantos años junto con Russell, solamente para no perder sus bienes materiales invertidos en Alemania de la Watchtower. Entonces Hitler hace todo lo contrario y les propia los bienes, pues agarra y comienza a ocupar los locales de la Watchtower y a tomar posesión de ellas. Entonces Rutherford, todo picón y ardido por eso, sabiendo que no surtió efecto pues su sobonería y su carta salamera diciéndole que apoyaba sus principios del gobierno nazi, en un momento a otro, desde las radios emisoras que tenía la Watchtower en Estados Unidos, comienza pues un rally de discursos a larga distancia, insultando a Hitler, a Mussolini, atacando el gobierno alemán en alianza con el gobierno italiano de Benito Mussolini, que los dos habían confabulado, era un par de dictadores que no respetaban las libertades de las personas, que no respetaban a los judíos, ¿no? Que eran unos asesinos, que eran gente despiadada, y acusó directamente a Hitler de ser un despiadado, que un hombre que no respetaba libertades personales, y de larga distancia comenzó a insultarlo en radios, en las más de 200 radios que tenía la Watchtower en esa oportunidad en todo Estados Unidos, y cuyas ondas de transmisión llegaban a Europa, y eso se escuchaba allá. Por supuesto que Adolfo Hitler tuvo que haber estado informado de esos discursos que daba el juez Rutherford, y para ello dio un discurso muy serio en el año 1938 que se tituló Fascismo o Libertad, así como hizo con el libro
como hizo, así como el discurso que dio en 1919, millones que ahora viven jamás morirán, que empezó con un discurso y acabó siendo un folleto, después un pequeño folleto de más de 105 páginas, donde se puso ahí en folleto todo su discurso que él daba en 1919, asombrando que el fin del mundo vendría para 1925. Y lo mismo hizo en el año 1938, cuando comenzó, ya todo picado y ardido, a atacar a Hitler a larga distancia, bien resguardado en sus cuarteles de Brooklyn, mientras los pobres testigos que van a Alemania tuvieron que subir las consecuencias de la lengua larga de este imprudente que comenzó a insultar a Hitler, bien protegido y bien lejos de Alemania. Y al fin y al cabo puso en riesgo la vida de todos los testigos que van a Alemania por bocón. Y comenzó a dar un discurso que tituló, empezó a titular en el 38, lo tituló Fascismo o Libertad. Y en ese discurso pues atacaba duramente a tanto Hitler como Mussolini, que eran los dos aliados, que se habían aliado como dictadores, pues eran dictadores de sus países, ¿no? Sobre todo Mussolini, que era un fascista. Entonces, dio un discurso que se llamó Fascismo y Libertad. Fascismo o Libertad. Y ese discurso se volcó en otro folleto, así como el libro Millones, el discurso Millones que se volcó en un libro, un folleto que se llamó Millones que ahora bien jamás morirán, que fue producto de ese discurso que dio Rutherford en 1919 en adelante. Y lo mismo hizo el año 38, 1938, cuando empezó este discurso Fascismo-Libertad. Ese discurso se convirtió en este folleto que ven ustedes acá. Este es el año 1939. Freedom, fa, fa, Fascism or Freedom. Fascismo o libertad. Y este folleto, como pueden ver ustedes, el año 1939 se convierte en un folleto, como ven ustedes acá, se puede apreciar ahí. No, 1939, hasta la fecha, 1939, mucho tiempo guardado. Este es un folleto original de esa época, el año 1939, señores. Apenas empezó la Segunda Guerra Mundial. Mi pregunta es la siguiente. Aquí está. Yo tengo todo, pues, toda la literatura antigua, pues, guardada. Estos son folletos que imprimía, pues, uno de los 100 folletos que escribió en toda su vida el juez Rutherford. Me decía, pues, él era el único esclavo fiel discreto, pues, todos llevaban su nombre. Todos los folletos no decía el esclavo fiel discreto. Todo era escrito por el juez Rutherford. Y él dio un día este discurso, este, llamado, pues, fascismo o libertad. Yo me pregunto, ¿qué hacía un hombre de Dios, entre comillas, que debía predicar la palabra de Dios, dando discursos valuativos de lo que es el fascismo y lo que es la libertad? Es decir, tomando una posición política diciendo que mejor la libertad que el fascismo. Ese es un discurso político. Está interfiriendo en los gobiernos y criticando a un gobierno nazi o de Mussolini, que eran gobiernos fascistas, diciendo que mejor era el gobierno de Estados Unidos, que supuestamente era un gobierno con libertad, versus Alemania y Italia, que tenían gobiernos fascistas. Aunque, aunque Hitler entró al poder, tenía una gran mayoría de gente que lo apoyó a él, y que al perder las elecciones con Hindenburg lo nombra canciller de la República, puesto que Hitler tenía mucho acceso al pueblo, y lo puso para calmar a las masas que reclamaban a Hitler formando parte del gobierno. Y entonces Hindenburg, que era el presidente de la República, se ve obligado a ponerle como el primer canciller de la República, y coincide con su muerte después de un tiempo que estaba de canciller Hitler, y se queda como canciller de Alemania, y luego logra que el Congreso le dé a él toda la autoridad, todas las facultades como un presidente, el canciller de Alemania. Entonces ahí entra el poder Hitler. Pero yo me pregunto, ¿qué hace Rutherford, que debió mantener su neutralidad cristiana y abstenerse de la política, dando un discurso
valuativo, diciendo ¿qué prefiere usted, fascismo o libertad? Con el fin de censurar y criticar a los gobiernos de Alemania e Italia, que eran gobiernos autoritarios de derecha, y que mejor era libertad. Es decir, Estados Unidos es mejor que Alemania y Italia, que tienen gobiernos fascistas, porque nosotros tenemos la libertad. Para Hitler y Mussolini sus gobiernos eran mejor que la libertad, y esas eran posiciones personales de los políticos. Cada uno cree que su gobierno es el mejor que el otro, ¿no? Así como Hugo Chávez cree que su gobierno, a pesar que ha ganado las elecciones, es el mejor gobierno de todos. Yo me acuerdo que Fujimori también pensaba que su gobierno fue lo máximo del Perú y al final pues se convirtió en un dictador también y hasta preso. Pero él piensa hasta ahora que su gobierno fue el mejor gobierno que hubo. Entonces cada uno cree que su gobierno es lo mejor. Pero acá el punto es, ¿qué hacía el juez Rutherford? Imprimiendo un folleto como libro, como el folleto Millones que ahora bien jamás me olvidarán, que era producto de su discurso, en este caso el discurso que dio Rutherford por las emisoras de radio en Estados Unidos, que se llamaba Fascismo o Libertad. Fascismo o Libertad. Desde el año 1939, como pueden ver ustedes, tiene una serie de páginas, que pueden ver ustedes acá, que es todo el discurso que él daba al público. ¿Por qué este señor tuvo que publicar este folleto? Donde se ve una crítica política de los sistemas de gobierno de Alemania e Italia, que eran fascistas y que ese gobierno suprimía las libertades de los ciudadanos. Si bien tenía mucha razón, se supone pues que el cristiano no puede intervenir en política y menos meterse con el gobierno de su país para decir que su gobierno es un gobierno fascista, dictador, puesto que tiene que mantener la neutralidad cristiana y no meterse en la política. Y acá, en vez de dedicarse a hacer folletos de Cristo y de Jesús, de Cristo y de Jehová, o enseñar la Biblia, se pone a hacer un discurso de censura, de evaluativo del sistema político que se estaba llevando en Alemania, con dos dictadores que no respetaban la libertad de la persona, que perseguían a los judíos y que eran dictadores. No hay duda, pues, queridos amigos, que la sociedad Watchtower no siempre se mantuvo neutral en asuntos de política y de la guerra. Y era demostrado con este folleto que publicó el señor Rutherford, producto de este discurso titulado Fascismo o Libertad. La Watchtower dice que es necesario que los cristianos no participen en la guerra, y eso es correcto, porque un cristiano no puede ir a la guerra a matar a su semejante, y eso está muy bien. Pero el punto acá en discusión es que la Watchtower tiene siempre el dedo acusador, diciendo que la Iglesia Católica apoyó la guerra en la Primera Guerra Mundial. Y como los testigos de Jehová, supuestamente, o los estudiantes de la Biblia en 1918, durante la Primera Guerra Mundial, se pusieron a la guerra y criticaron a al clero católico y protestante que apoyaron la guerra, la sociedad Watchtower dijo que el clero católico y protestante instigó al gobierno americano para que los metiera presos. Entonces la Watchtower se pone ante los miembros como víctima, porque es una estrategia de ponerse pues como la religión verdadera que es perseguida por la iglesia, las iglesias falsas de la cristiandad,
y que ella está sola del mundo, porque es la religión verdadera, porque criticó a la Iglesia Católica y Protestante, al clero católico y protestante, por apoyar la Primera Guerra Mundial. Y la Watchtower hace su DVD Fe en Acción 2010, tergiversando su historia para ponerse ante sus videos videntes que compran este DVD chatarra como víctima por servir a Jehová, por seguir la adoración verdadera, por obedecer a Jehová y Jesucristo y no participar y no apoyar la guerra. Pero en la práctica, la Watchtower sí apoyó la guerra con sus directores de turno en esa época, donde estaba Rutherford, estaba Macmillan, estaba Martin, Dicheca, estaba Van Amburg, Fisher, Woodworth y otros más directores que eran los ungidos. Y estos pidieron en su revista de la Atalaya de 1918 para que se orara para la victoria militar de los Estados Unidos frente a Alemania. Y la Watchtower estuvo inmersa apoyando la guerra. Y como muchos de ustedes no saben, la sociedad Watchtower inclusive dejó como cuestión de conciencia que los estudiantes de la Biblia adquirieran como inversión los bonos de gobierno para financiar la primera Guerra Mundial, puesto que el gobierno americano necesitaba fondos. El gobierno americano comenzó a emitir unos bonos que se llamaron bonos de guerra. Y la Watchtower, sabiendo que esos bonos de guerra eran dinero recabado para financiar la guerra, en vez de oponerse a eso, decir, nosotros no compramos esos bonos porque eso es contribuir para la guerra, la Watchtower le dijo a sus miembros que esa era decisión de ellos y que la Watchtower no los iba a ver mal si los adquirían y menos aún que no iban a ser expulsados. Entonces la Watchtower tomó una posición definida diciendo que compren si quieren, para nosotros lo vemos que es una cuestión de conciencia. Si ustedes quieren ayudar a su país donde viven para que se mantenga esa libertad religiosa que gozamos, es necesario que Estados Unidos siga predominante entre demás naciones como país garante de esa libertad de expresión y de culto. Entonces la UA estaba viendo ese aspecto de que Estados Unidos era un garante, una garantía, un sheriff, era el sheriff, pues, ¿no? Que supervigilaba y mantenía el orden en el mundo como potencia mundial para las libertades de pensamiento y libertad religiosa amplia. Y que era necesario pues que Estados Unidos prevaleciera y ganara la guerra. Y por eso les dijo a sus seguidores que compraran los bonos de guerra si ellos querían, que la Watchtower no se iba a poner. Porque la Watchtower lo veía del ángulo que le convenía, que era destruir cualquier tentativa de gobiernos que pudieran tentar contra la libertad de las personas de tener una religión, tener una ideología política, tener las libertades de las personas, puede ejercerlas. Entonces la Watchtower dio carta libre a sus miembros en 1918 para que si ellos quisieran o creyeran conveniente, pudieran ayudar al gobierno de su país para la guerra y pudiera ganar la guerra también frente a Alemania. Y como ya les dije, la Watchtower rompió su neutralidad pidiendo a sus seguidores orar el 30 de mayo de 1918, se fijó esa fecha, para orar a Dios, para que favoreciera a Estados Unidos frente a su enemigo Alemania. ¿Mm?
Entonces la Watchtower rompió su neutralidad por conveniencia personal, se fue contra Dios, y la Watchtower reconoce que ese esclavo que después fue metido preso, porque si bien dio esas libertades de querer los bonos de guerra, inclusive para orar para la victoria militar, el juez Rutherford, en 1918, al escribir El misterio terminado, en 1917, perdón, antes de entrar a la guerra, en 1917 había entrado a la guerra de Estados Unidos, escribió este libro, pues, El misterio terminado, como la obra póstuma del pastor Russell, cuando en realidad fue un libro ordenado a publicar por el mismo Rutherford, con dos directores muy apegados a él, como era el señor George Fisher y el señor Woodworth. Y esos dos fabricaron este libro chatarra que acabó en la basura, ¿no? Entonces, en ese libro, Misterio Terminado, que fue escrito en 1917, probablemente ya haciéndose el trabajo en 1916 para que se publicara en 1917, Estados Unidos todavía no había entrado a la guerra, pero ya había comenzado la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Y en ese libro, en la edición de 1918, el juez Rutherford publica una serie de artículos en ese libro oponiéndose a la guerra, a pesar que había roto su neutralidad, pidiendo después que se orara por la victoria militar de Estados Unidos, como una especie de arrepentimiento por haber atacado a Estados Unidos, al gobierno americano, diciendo que esta guerra era una matanza, era una carnicería y que el gobierno estaba mandando a morir a sus ciudadanos en un país extranjero como era Europa, donde se está desenvolviendo la Primera Guerra Mundial, y que los está enviando a la muerte segura, y que los soldados americanos estaban inmolando por gusto, por una causa que no competía a Estados Unidos, ¿no? Y todas esas cosas hizo que el juez Rutherford, con sus directores, que eran responsables de aplicación de este libro, Ministerio Terminado, fueran llevados a prisión por delito rebelión, de rebelión y de traición. Porque en épocas de guerra tú no puedes decir en tus libros que, oigan, soldados, van a morir por gusto, no van a regresar vivos, se van a morir por una causa que no vale la pena, ¿no? Y que el gobierno americano pues tenía un ejército pues que los militares, publicó en ese libro diciendo que los militares eran el peor mal que tenía Estados Unidos, que eran gente que todo lo veían como solución la guerra, y que eran prácticamente unas bestias los militares que todo lo solucionaban con guerras, ¿no? Y que eran un mal, eran un lastre para la nación. Entonces, a publicar eso en el Ministerio Terminado, los llevó a la cárcel, pues. ¿Mm? Y ya al desacato, cuando les dijeron no arranquen esas páginas de rebelión del libro Misterio Terminado, no las publiquen, porque eso baja la moral del soldado americano, le bajan la moral si leen esos artículos. Y Rutherford no hizo caso, tampoco los directores, y obviamente pues confiscaron todos los libros del Misterio Terminado. Y como se sintieron picados, los directores junto con Rutherford cometieron el error de publicar en su revista mensual titulada eh, este, ¿cómo se llamaba la revista que publicaban sí, se llamaba Monthly. Y en esa revista, que la publicaba la Watchtower, comenzaron a atacar al gobierno americano y explicar por qué le habían confiscado sus libros. Y comienza otra vez con la cantaleta de la cuestión de la guerra, y entonces el gobierno americano dijo, esto no aprende la lección. Le hemos confiscado los libros y siguen metiendo cizaña en
en la revista Bible Students Monthly. Y eso lo llevó a la cárcel por rebelión. Ese fue el cargo que fueron imputados por rebelión y traición. Traición. Pero estuvieron unos cuantos meses nomás y ahí bien cómodos en la cárcel de Atlanta, ahí, en la cárcel de Atlanta, donde estuvo también metido Al Capone, donde acabó Al Capone después, años más tarde, ¿no? Y en esa cárcel de Atlanta estuvieron pues pocos meses, porque la guerra terminó en 1918, cuando fueron metidos presos, la guerra terminó pocos meses después y en enero de 1919 fueron liberados, todos los directores junto con Rutherford, que era una prisión tranquilo, tenían su comida, estaban simplemente confinados en una cárcel, ¿no? Y nosotros sabemos que las cárceles americanas no son como las cárceles de los países subdesarrollados, pues ahí estaba bien cómodo, ahí su cárcel, ahí su baño, su periódico, su revista, ¿no? Y salieron tranquilos, no sufrieron ni hambre, ni que no fueron campos de concentración, por si acaso. Unos cuantos meses y salieron. Y así se pusieron de mártires. Y dice el libro El Reino de Mil Años de Dios se ha acercado, que cuando salieron de prisión los directores en 1919, en los enero, febrero, pidieron perdón a Dios por sus transgresiones. Es decir, la sociedad reconoce que antes de 1919 ese esclavo había estado inmerso en pecado, porque rompieron su neutralidad en 1918 al apoyar la guerra. Y dice este libro, el Reino de Mil Años Dios acercado, que ese esclavo que salió de prisión pidió perdón a Dios por sus transgresiones, puesto que antes de 1919, es decir, en 1918, estuvieron en pecado todo ese año. Y recién piden perdón a Dios en 1919, en el mes de febrero, cuando salen los directores con Rutherford de prisión. Y dice este libro que Dios los perdonó y realizaron su primera asamblea en Ohio, en 1919, apenas salido de prisión, para anunciar las buenas nuevas a las naciones, para decirles que los antiguos patriarcas y hombres fieles de la precristiandad resucitarían para 1925 y la tierra sería convertida en un paraíso restaurado con el reino milenario de Jesús ya instalado e iniciado, y por ende vendría el fin del mundo. La pregunta es muy simple. Si ese esclavo estuvo apoyando la guerra en 1918, pidiendo que oraran para la victoria militar de Estados Unidos, y recién en 1919 le piden perdón a Dios, dice este libro de Mil Años se ha acercado, de 1975, que dice que Rutherford y sus directores pidieron perdón a Dios por sus transgresiones, que estuvieron metidos, involucrados, apoyando a la guerra, comprando bonos de guerra, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces la pregunta que uno se hace es, si Jesús realmente hizo una inspección en 1918 y dice esa atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que Jesús al llegar para inspeccionar el esclavo, que halló Cristo, dice, hay un grupo de cristianos fieles que desde 1879 hasta 1918, que es el momento que estaban Jesús inspeccionando, los halló fieles y que estaban dando el alimento correcto. Entonces aquí vemos una contradicción. La Watchtower dice que Jesús los halló en 1918, este grupo que están haciendo lo que debían hacer, dando el alimento correcto, en ese año 1918, y Jesús los aprobó. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo haberlos aprobado? Si hasta 1919, en el mes de enero o febrero que salen de prisión, recién le piden a Dios perdón por sus pecados. Es decir, antes de 1919, Rutherford con sus directores estaban en desfavor a la vista de Jehová. Estaban en pecado y habían ofendido a Dios.
Y recién en 1919 piden perdón a Dios por sus transgresiones cometidas el año anterior, para recién servir. Y dice que Dios los perdonó y los aceptó como su esclavo para que hicieran la labor de anunciar las buenas nuevas de las naciones y que fueran a advertir a las naciones que los patriarcas iban a resucitar seguramente para 1925, con el libro Billones que ahora viven jamás morirán. Entonces, pero como somos gente inteligente y Dios me dio inteligencia, dio gracia, me dio inteligencia para investigar y ser una persona tranquila, para razonar como una persona cuerda, sagaz, medianamente inteligente, no tan inteligente como Rechera, Megasidero, Daco, Caifán, no, quizás no tan inteligente como yo, pero suficientemente inteligente para darme cuenta de las cosas. Y entonces nos damos cuenta, pues, y nos preguntamos cómo es verdad que Jesús pudo aprobar a un esclavo en 1918 cuando vino esa dispersión, cuando ese esclavo estaba formando parte de la organización de Satanás, hasta 1919 en que pidieron perdón a Dios. Y esa es la gran pregunta. Eso está en la atalaya del 15 de agosto de 1991. Bueno, aquí tenemos la atalaya del 15 de agosto de 1991. En la página 17, párrafo 17, se lee textualmente como sigue, ¿no? Hablando, comentando sobre estas profecías, la profecía de Oseas capítulo 3, verso 5, cuando los israelitas fueron tomados presos y fueron llevados a cautiverio y luego fueron liberados, piden perdón a Dios, y eso tuvo un segundo cumplimiento, y dice así: en tiempos modernos, esta profecía de Oseas 3:5 tuvo otro cumplimiento, un segundo cumplimiento. Dice, cuando en el año de 1919 el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás, repito esto, cuando el resto del Israel espiritual, o sea, el resto ungido, sabemos que el resto del Israel espiritual es el resto ungido, salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Dice pues claramente que en 1919 el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás, donde estaba metida ella desde el año anterior de 1918. Entonces, ¿cómo los pudo escoger en 1918 si en ese año estaban formando parte de la organización de Satanás? Dice que el resto ungido estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que salió de ella para servir a Jehová porque le pidieron perdón y Dios los perdonó. Entonces la pregunta que hace una persona inteligente, señor lenguaje puro, investigue usted un poco más. ¿Cómo es verdad que Jesús pudo hallar a ese esclavo que estaba en el alimento correcto, si estaban dando como alimento correcto en la raíz de Atalaya, para orar para la victoria militar de los Estados Unidos frente a Alemania para el 30 de mayo de 1918, año de la inspección? Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es verdad que ese esclavo salió de la organización de Satanás en 1919, en el mes de febrero, salen de prisión, realizan su convención de estudiantes de la Biblia en Ohio, en el mes del día 2 al 5 de enero de 1919, hacen su convención y apenas salidos de prisión y perdonados por Dios, supuestamente porque dice que pidieron perdón a Jehová por sus agresiones cometidas, Dios los perdonó para reunirse en esta convención que hicieron en 1919 para anunciar las buenas nuevas de las naciones. Primero, para anunciar el discurso millones que ahora bien jamás morirán, diciendo que los patriarcas se iban a resucitar para el 1925, ¿no? Qué buenas noticias, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que apenas se van de prisión en esa misma convención de estudiantes de la Biblia de 1919, del mes de los días 2 al 5 de enero, de la fecha, 2 al 5 de enero que se celebró esa convención en Ohio, o en Cedar Point, entonces Cedar Point, Ohio, Cedar Point, hicieron su convención y se acordó en esa convención cumplir con la voluntad de Russell en su testamento, que quería que le hicieran su pirámide de granito rosado al lado de su tumba. Russell había muerto en 1916, el 30 de octubre,
Y en 1919, 3 años después, el señor Bonet, que era uno de los del cuerpo gobernante o de uno de los ungidos, de los escogidos, Bonet se encargó de la edificación de la pirámide para cumplir con el testamento, la voluntad del finado Russell. Y le hicieron en 1919 una pirámide egipcia, masónica, ocultista, con su cruz y su corona y su laurel, que tanto deseaba el pastor Russell tener al lado de su tumba. Entonces yo me pregunto, ¿realmente el esclavo, el resto ungido, salió de la organización de Satanás en 1919 cuando pidieron perdón a Dios? Y lo primero que hace después de haber pedido perdón a Dios es construir una pirámide egipcia que, de acuerdo al libro Proclamadores de 1993, página 201 y 202, dice que la pirámide, la piramidología que enseñó el pastor Russell durante más de 35 años de su vida no pertenecen a la versión verdadera, ergo que pertenecen a la versión falsa. Y aquí pueden ver ustedes, queridos amigos, el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con el libro Proclamadores, escrito en 1993 o publicado en 1993, en el capítulo 14, en la página 201, se lee como sigue. Por unos 35 años, el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Giza servía de testimonio de Dios, que corroboraba periodos bíblicos. Isaías 19:19. Sin embargo, aquí viene el punto importante, sin embargo, los testigos de Jehová, es decir, los que vinieron después, porque en esa época eran estudiantes de la Biblia, los testigos de Jehová actuales han rechazado la idea, no la idea, la enseñanza de Russell de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Es decir, que tenía relación con la adoración falsa. Porque si no tenía ninguna relación con la adoración verdadera, quiere decir que tenía relación con la adoración falsa. Entonces viene pues la pregunta, pues, ¿cómo es verdad, pues, que el pastor se pudo sacar a sus seguidores de la oscuridad de la luz si estuvo enseñando doctrinas que no eran de la adoración verdadera, es decir, de la adoración falsa? Ese es el punto que uno se pregunta porque es inteligente. Una res mental. Que la Watchtower le cuenta toda la historia, cree todo lo que la Watchtower le dice, cree. Todo, ¿no? Getanay no se van a pensar, bueno, un momento, Watchtower. Tú dices que tú eres la religión verdadera. ¿Y quién dice que es la religión verdadera? ¿Quién lo dice? Ellos mismos, pero así no vale, pues. Yo también puedo formar en este momento, puedo convertir en fuerza de la soberana, por decir un ejemplo, ¿no? Nos vamos a convertir, pues, en una religión. Y nos voy a decir al mundo que nosotros hemos sido escogidos por Dios para dar alimento espiritual, que somos una religión verdadera. Y les aseguro, amigo, que vamos a encontrar gente que va a quererlo, que nosotros hemos sido escogidos por Dios. De Satanás el diablo. Porque la religión falsa es la religión de Satanás el diablo, no falsa. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo puede ser verdad que en 1919 en adelante ese resto ungido salió de la organización de Satanás para hacer la voluntad de Dios y que Dios los perdonó? Y lo primero que hace este esclavo es construir una pirámide de adoración falsa en la tumba de Russell. Entonces, en realidad, nunca llegaron a salir de la organización de Satanás en 1919, puesto que hasta 1929, es decir, 10 años más de 1919, se siguieron vendiendo libros de la colección de los estudios de escritura, cuyo contenido estaba en la piramidología, que para la Watchtower no tenía nada que ver con la adoración verdadera. Es decir, que era de adoración falsa. Porque si no era de adoración verdadera, entonces es igual que decir que es de adoración falsa. Entonces, cuando la Watchtower dice que en 1919 salieron para hacer la voluntad de Dios, siguieron vendiendo la colección de Russell hasta 1929, que contenía la epidemiología. Es decir, que contenía alimentos de la adoración falsa de Satanás. Entonces la pregunta es, ¿cómo es verdad que Dios los pudo haber perdonado si seguían vendiendo libros que tenían contenido de la adoración falsa
hasta 1929, en que se descartaron todos esos libros de Russell, porque contenían la epidemiología, el sionismo y otras doctrinas que ahora no se creen. Entonces, cuando nosotros analizamos la doctrina de la asociación del esclavo, que es un cuentazo, y que en 1919 los escogió para anunciar a buenas nuevas a las naciones, lo que vemos después de 1919, que estuvo haciendo este esclavo, es para aterrorizarse. Es decir, se te paran los pelos de puta. Decir, bueno, este esclavo escogido por Jesús, y lo primero que hace este esclavo es anunciar un falso Armagedón para el 1925, con esta campaña de los millones que se comenzó a emprender en 1919 hasta 1925, hasta que no pasó nada, no visitaron los patriarcas, y ese libro, Millones que ahora vienen, jamás morirán, que se dieron por millones, solamente sirvió para enriquecer pues al señor Rutherford, que vivía como un rey en su mansión, y tenía sus buenos carros, el buen carro de lujo, ¿no? Es decir, sus buenos Cadillacs. Entonces, en realidad, ese libro, que es libro chatarra, que contenía una falsa fecha para el Armagedón para el 2025, que asustó a mucha gente, que hizo susto, los hizo comprar el libro, entonces sirvió para que se requisiera pues este sinvergüenza, ¿no? Como falso profeta, porque quedó como un falso profeta convicto y confeso, eso no hay discusión, porque no resucitaron los patriarcas, como él decía, ni tampoco se inició el reino milenario de Jesús, ni se restauró la tierra en un paraíso restaurado, como él tanto decía, que era una prueba irrefutable indicada en la Biblia. Todo fue una mentira. ¿Mm? Entonces, cuando vemos lo que ocurrió con este esclavo apenas escogido y que supuestamente pidieron perdón a Dios, nos damos cuenta, pues, que comenzaron a hacer una pirámide en la tumba de Russell, anunciaron un falso Armagedón y seguían vendiendo los libros de Russell conteniendo enseñanzas que la Watchtower ha calificado como de la razón falsa, que no tiene nada que ver con la razón verdadera. Lean ustedes el libro Proclamadores, página 200-201, donde toca el tema, pues, lo que el señor Russell toda su vida y que eso dice que no es la razón verdadera. Entonces, ¿cómo es verdad que salieron de la oración de Satanás y pidieron perdón a Dios para hacer su voluntad cuando se estaban vendiendo libros del pastor Russell que contenían alimentos de la razón falsa, que la sociedad WhatsApp se va obligada a botarlos a la basura, literalmente a la basura, en 1929, y nunca más se publicó ninguno de esos 7 tomos de sus escrituras porque tenían alimentos chatarra, indigestos, vomitivos. Y eso es razonamiento. Por eso, cuando yo critico a la WhatsApp, que es una religión falsa, lo digo con base. Porque Dios no puede estar con una religión tan desprestigiada. Yo no creo que Jehová Dios y Jesús quieran involucrarse con esta organización que tiene un pasado que avergüenza a Jehová y Jesucristo. Ver a su esclavito apenas perdonado, erigir una pirámide en tamaño menor, por supuesto, no era tan pequeña porque era granito rosado, que se construyó y demoró varios meses, como un recordatorio de la vinculación de su pastorcito, pues con la piramidología ocultista masónica, ¿no? Entonces, eso es para pensar. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús pudo inspeccionarlos en 1918 y aprobarlos? Si hasta 1919 están formando parte de la organización de Satanás y estuvieron dando como alimento espiritual a los domésticos para que cobraran en su Atalaya, en su revista donde sale el alimento espiritual para los domésticos, diciendo que hay que orar para que Estados Unidos gane la guerra frente a Alemania. O sea, que pudiera matar más alemanes y los liquidara para poder ellos triunfar. Y que compren bonos de guerra para apoyar la guerra, no había ningún problema y nadie se le expulsaba por eso. Entonces, y uno se pregunta, ¿cómo pudo Jesús aprobar a un esclavo que había roto su neutralidad en 1918 y estaban en pecado ante Dios? Todavía, ¿no? Supuestamente no habían pedido perdón a Dios de sus pecados y transgresiones hasta 1919. Entonces, ¿cómo nos pudo hallar? Como dice esta atalaya del 22 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que los halló, dice, a un grupo de cristianos que están dando el alimento correcto, que eran fieles, dice, cristianos fieles, de restringir. Entonces la pregunta es, ¿esas son las contradicciones que tiene esta organización? Te dice una cosa en una atalaya, pero no se dan cuenta que en libros anteriores, como este libro de 1975, de Reino de Mirar y Dios Acercado, cuenta otra historia diferente. Que hasta 1918 este esclavo estaba desaprobado a la vista de Dios, puesto que estaban involucrados en la guerra
Y la misma Watchtower dice que en 1919 pidieron perdón a Dios por sus transgresiones y Dios los perdonó. Pero perdón en 1919, pero la expresión fue hecha en 1918, cuando no había pedido perdón a Dios. ¿Cómo pudo entonces ver los favorables que estaban dando el método correcto si su literatura decía compren bonos de guerra y que no hay ningún problema? Oremos por la victoria militar para Estados Unidos frente a Alemania. O sea, estaban dando un espaldarazo a su país para que matara, pues, si quieran a todos los alemanes, pues, y ya ganemos la guerra una vez, ¿no? Entonces, con estos argumentos que yo presento, pues, uno puede creer que es la verdadera, que tiene contradicciones. ¿Cómo pudo haber escogido, pues, a este esclavo? Estaba en transgresión, formando parte de la organización de Satanás, como dice Atalaya, el 1 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17. ¿Cómo es verdad eso? Entonces, somos inteligentes, pues. No somos con el señor lenguaje puro, que es la Watchtower afirma cosas que requieren la corroboración de 2, 3, 4, 5 testigos oculares de eso que está afirmando. Porque es una acusación decir que Jesús los escogió. Es una acusación. Estoy acusando diciendo que Jesús venía y nos ha escogido a nosotros, como el que verdadera, 118. Necesitamos pues los testigos presenciales que corroboren eso. Hasta el momento es la versión interesada de la sociedad Watchtower. Y tienes ahí 7 millones de asnos que creen que estos son escogidos porque lo dicen ellos. No, señor. Necesitamos que eso se corrobore, y hasta ahora Jesús no se ha manifestado, ni mandando un ángel, ni de ningún modo. Es decir, no hay pruebas de que esta sea la dirección de Jehová. Necesitamos que eso se corrobore, eso que lo dice solamente 12 gringos sinvergüenza ahí, nosotros somos los encargados de dar la palabra de Dios como la religión verdadera, de que somos inspirados o que Dios nos utiliza a nosotros. Un momento, eso lo dices tú. Esclavito, tú eso lo dices tú. Necesitamos preguntar al otro lado si es verdad. A ver, ¿es verdad, Señor Jesús, que estos sinvergüenza acá dicen que tú eres el elegido? Porque hasta ahora tú, Jesús, no te has manifestado. Necesitamos tu versión, ¿no es cierto? Estamos haciendo un juicio de esto. Queremos saber qué dice la parte también afectada. Te están diciendo que tú eres el que lo has elegido, ¿es verdad, Señor Jesús? Te están culpando de algo, te están acusando. Entonces nosotros también, como la UAS está también de desconfiada cuando viene un niño a decirle, me han violado, dice un momento, hijito, 2 o 3 testigos, menos no acepto para creerte. Ahí son desconfiadas, no te queremos. Si tú han violado, tienes que traer por lo menos 2 o 3 testigos oculares. Si me traes uno, no es suficiente. Bueno, no. Tenemos 2 o 3, si es posible más. Pero cuando ellos hacen una acusación y dicen que Jesús los ha cogido a ellos, es acusar. Es como decir, me ha violado, ¿no? Me han violado, me han seleccionado a mí. Me han escogido a mí. Jesús me ha escogido a mí. Te ha escogido a ti. A ver, pues preséntame 3 o 4 testigos oculares de esa selección que te han hecho a ti, señor Watchtower. Mientras tú no presentas testigos oculares que han visto a Jesús venir y escogerte a ti, es un cuento, es una fábula que Jesús vino. Eso me hace recordar a mi país, pues, cuando se habla del imperio incaico, ¿no? Que fue fundado por Manco Cápac y Mamahoyo, ¿no? Y que vinieron del cielo estos dos y acá fundaron pues el imperio incaico como divinidades. Entonces, esa es una fábula, ¿no es cierto? Es una historia. Como Rómulo y Remo también, que fundaron Roma, que les amamantó una loba. Eso puede ser una fábula. Que sí fueron alimentados Rómulo y Remo, los que fundaron Roma, por una loba, con 2 niños que quedaron solos y la loba les dio de mamar y hasta que crecieron como lobos. Entonces son fábulas, pues, ¿no? Como la fundación, como les digo, del Imperio Incaico, ¿no? Manco Cápac y Mamahoyo, que fueron la Adán y Eva, igualito. Fueron puestos por Dios ahí y enterró su vara ahí que tiene una barra, una vara y una barra, la enterró y acá fundó Cusco, la capital del Imperio Incaico. Pues es una fábula, pues. Igual la Watchtower. Dice que Jesús vino en 1918 y los escogió a estos 12 gringos allá, que era Rutherford, y todos sus demás directores como el esclavito, como los elegidos. Pero tiene 7 millones de imbéciles que se creen esa historia. Porque no faltan tarados en este mundo. En este mundo está formado por los que mandan
Los que son los que dirigen y los dirigidos. Ese es el mundo. Los que dirigen, los que tienen el poder de dirección, el poder de manipulación, y los que son subyugados. Y ese es el mundo. Y creen que Jesús vino, pues porque lo dicen 12 gringos ahí, oye, ay, ¿qué? Jesús vino, pues, en 1918, y así, pues, ¿quién sale con el puro que ya, sí, pues, verdad, vino Jesús, porque lo dicen los gringos. Y no se van a pensar, ¿y por qué lo voy a creer? ¿Quién no ha visto a Jesús escogerlo? No, que lo hizo en el cielo, que no vino, que fue en el cielo. ¿Y quién ha visto quién ha visto a Jesús? Si dice que es invisible, no lo ha visto. Entonces, ¿quién cree algo que no ha visto? Entonces yo le pregunto al esclavo, si Jesús hizo la visión en el cielo y no vino a la tierra, porque así dice el lenguaje puro, entonces, ¿cómo se enteraron? Pues los Rutherford y los directores que Jesús vino y los impresionó de los cielos y los nombró. ¿No es cierto? Uno se pregunta eso, ¿cómo se hizo si no vino a la tierra? ¿No es cierto? El lenguaje puro, uno se pensar un poco cómo hizo esa selección si no vino a la tierra, como tú dices. Que se hizo en el cielo, pero no en la tierra. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se comunicó con espiritismo? ¿Cómo hizo Jesús? ¿No? Y lo más curioso del caso, que el señor Radford no tiene ni la menor idea que en el año 1918 lo habían escogido a él con sus directores como el esclavo. Y es increíble, no tiene ni la menor idea. Puesto que en el libro El arpa de Dios de 1921 le sigue diciendo pues que el único esclavo fue escrito que había existido en la Watchtower en cumplimiento del texto de Mateo 24:45 fue el pastor Razos. Entonces yo me pregunto, en el año 1921, lo lógico que hubiera dicho Rada por decir, bueno, nos han escogido a nosotros como directores, no somos los nuevos esclavos que nos han impresionado hace 2 años atrás, ¿no? 3 años atrás, en 1918 nos ha impresionado Jesús y en 1919 nos ha encomendado todo, pues nosotros para ser esclavito, el resto es la vida espiritual, el resto ungido para dar elemento espiritual doméstico, ¿no? No dijo nada. En ese libro no se menciona nada. Creo que lo más lógico es que Rutherford en 1921 hubiera aprovechado para dedicar ese libro. Estuve en decir, Jesús me habló, se apareció a mí en mi cama, el Señor Jesucristo, junto con mis directores, y dijo, ustedes han dado el alimento correcto, los nombro a ustedes. ¿No? Es lo más, es decir, lo voy a decir, para Rutherford lo más importante, para él darse autoridad y decir que Jesús se ha presentado y me ha nombrado a mí con mis directores como el resto ungido, como el esclavo, fíjate, para el elemento espiritual. En ese libro de 1921, El arpa de Dios, ni siquiera toca ese tema de él y que hubiera, o que quisiera una sospecha que hubo una inspección ese año, en 1918, y que lo nombrara él con sus directores como ese resto ungido que yo dando el elemento correcto, supuestamente. Sin embargo, no dice nada en ese libro, sino solamente dice que el único esclavo que fue el pastor Acer y punto. Entonces uno se pregunta, el señor Rutherford no tenía ni idea el año 18 que lo habían inspeccionado. Entonces, algo anda mal en esta organización. Alguien está mintiendo. Porque el interesado, el seleccionado no sabe, ¿no? Ni idea tenía. Y tanto es así, señores, que en el libro, en el libro Proclamadores de 1993, la sociedad reconoce que en 1927 recién se entendió, y eso es lo grave del caso, que el grupo, el esclavo, que el esclavo encargado de dar el alimento espiritual, era una clase, era un grupo, que ese esclavo era una clase, es decir, un grupo de personas ungidas, encargadas de dar alimento espiritual. Y eso recién se entendió en 1927, no antes. Antes se pensaba que el esclavo era el pastor Russell, tal como lo dijo Rutherford en el libro Arpa de Dios de 2021, dice que seguía insistiendo eso, que el único esclavo era el pastor Russell. Hasta que en 1927 necesitaban ellos, no, como había muerto Russell, no podían seguir sosteniendo que el pastor Russell estaba dirigiendo la obra de los cielos y que si bien estaba muerto Russell como el esclavo, se seguía ejerciendo su función de esclavo desde los cielos después de muerto a través de su de él mismo que se comunicaba con su organización, dice el libro El misterio terminado. En la página 144 del libro El misterio terminado, se lee pues esto bien claramente y dice así, a pesar que el pastor Russell ha pasado más allá del velo de la muerte, él todavía está dirigiendo cada aspecto
del trabajo de la cosecha. La sociedad Watchtower Bible Tract Society es la más grande corporación en el mundo porque desde el tiempo de su organización hasta ahora, el Señor la ha usado a ella y su canal como su canal por el cual puede hacer conocer las buenas noticias. Como vemos, pues, la Watchtower, después de la muerte del pastor Russell, en 1917 que publica este libro, es decir, el año siguiente de su muerte, comienza a darle vida al esclavo fiel y discreto que era Russell, diciendo que el pastor Russell, a pesar que había muerto, seguía actuando como esclavo fiel y discreto, como el suministrador de alimento espiritual, más allá del velo de la muerte. Y entonces la gente se preguntaba, bueno, ¿y cómo lo haría? ¿Acaso comunicándose por un medium espiritista? Esa era la gran pregunta. Entonces la pregunta que se decía mucha gente es, entonces, no es Jesús quien da el alimento espiritual, sino es Jesús, si es el pastor Russell, que seguramente Jesucristo se lo está dando en los cielos a él para que él lo dé acá a la Watchtower. Entonces la gente se preguntaba, ¿y cómo hace para comunicarse para el alimento espiritual a los domésticos después de muertos de los cielos? ¿Cómo hace? Entonces la gente pensaba que de repente eran espíritus o eran ángeles que venían y se presentaban donde Rutherford en la noche mientras dormía, o hacían espiritismo, pues con una bola de cristal y se comunicaban con el pastor Russell para que les diera el alimento espiritual. Entonces eso comenzó a quedar dudas en los miembros que lo veían ridículo, tratar de seguir dándole, prolongando la vida del esclavo fiel discreto, ya muerto en 1916, que fue Russell, tratar de prolongar, darle vida a él por medio de decir que estaba dirigiendo la obra de la cosecha de los cielos. Y eso comenzó a quedar en ridículo y se veía absurdo, pues, porque supone que es Jesucristo que debería estar cargándose esa función, y no el pastor Russell en los cielos, ¿no? Pero eso se decide en el libro Misterio Terminado, señores. Y Jesús aprobó en 2018 ese alimento espiritual diciendo que el pastor Russell está dirigiendo la obra de la cosecha después del vuelo de la muerte, desde los cielos. Entonces la gente se preguntaba, pues seguramente la Watchtower hace espiritismo, se comunica con Russell y conversa con él, ¿no? Entonces la Watchtower comenzó a madurar eso y en el año 1927 deciden cambiar y dar un giro tremendo y reinventarse nuevamente, señores. Y dicen, comienzan a crear la historia de la expresión de un esclavo. Recién, a partir de 1932, pero hasta 1927, recién Rutherford se le ocurre dar la idea. O sea, recién se le ocurre decir que ese esclavo no era ya el pastor Russell, sino era una clase. Contradiciéndose a él mismo de lo que había enseñado el libro del Arpa de Dios en 1921, diciendo que el pastor Russell era ese, sin lugar a duda, dice, sin lugar a duda, él era esclavo de Cristo. Pero en 1927, según el libro Proclamadores, la sociedad comprende y entiende que ese esclavo, o sea, comienza a reinventar, o sea, dejan a Russell fuera y reinventan un nuevo esclavo y dice que ese esclavo es un grupo de personas ahora y es una clase. Y ya no es el pastor Russell, ¿se dan cuenta? Es una clase. Y ahí queda. Entonces yo me pregunto, si Jesús hizo el episodio 18 y escogió al resto ungido como el esclavo, como una clase en 1918, para que en 1919 comiencen a suceder las buenas nuevas naciones. Y yo me pregunto, después de 9 años, recién se entera el juez Rutherford que el esclavo era una clase, que era un grupo de varias personas, y que no era un individuo, sino que no era una clase, y esa clase era no era una sola persona, sino era un grupo de cristianos ungidos. Está en el libro Proclamadores, señores. Revísenlo en el índice. O entren ustedes así de de la Watchtower y digiten, pongan 1927 y vean toda la información en el libro Proclamadores Profeta 1927. Y van a ver ustedes, el último de todos que toca ese tema está justamente esa que la sociedad reconoce. Que el esclavo secreto ya no es el pastor Russell, como decía Rutherford, como suyo Arpa de Dios, sino que da un viraje y ya dice que es una clase, ¿no? Es una clase. Hasta ahí queda. Bueno, queridos amigos, para hacer las cosas más prácticas para ustedes, se lo he buscado a ustedes, este libro Proclamadores. Estamos acá en el capítulo 28, página 626, que dice como sigue. Fíjense ustedes lo que dice la Watchtower acá en este libro Proclamadores.
Y dice, sin embargo, al hacerse aún más brillante la luz de la verdad después de la muerte del hermano Russell, y al extenderse cada vez más la predicación predicha por Jesús, quedó patente que el siervo fiel y prudente, o esclavo fiel y discreto, no había desaparecido con la muerte del hermano Russell. En 1981, él mismo había expresado la opinión de que aquel siervo se componía de todo el cuerpo de cristianos fieles ungidos con espíritu. Lo veía como un siervo colectivo, una clase de personas que unidas hacían la voluntad de Dios. No, pero en eso que pone acá la ciudad Watchtower, que en 1881 se entendía que Russell entendía que ese siervo se componía por todos los fieles cristianos. No es así. No es como la Watchtower lo quiere hacer poner, como si ya lo hubiera entendido Russell. Russell decía que él era el que fue fiel y discreto. Y lo dice el libro El Misterio Terminado. A cada rato. Es un libro escrito en 1917, que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, hasta su muerte. Y en el libro del Arpa de Dios lo reconfirma el señor Rutherford, diciendo que el único esclavo fiel y discreto fue él. Por ese motivo, en este artículo, la Watchtower dice que se dieron cuenta que después de la muerte de Russell, ese esclavo fiel y discreto, que hasta ese momento se creía que era el hermano Russell únicamente y por lo cual lo adoraron como criatura, no había muerto o desaparecido con su muerte de él, o con la muerte de Russell, sino que supuestamente Russell había dicho que aquel siervo se componía por todo el cuerpo de cristianos fieles ungidos. Bueno, Russell decía pues que él era el que recibía el alimento de Dios, la verdad, y él publicó sus 7 tomos, los 6 tomos de estudios de escrituras con todas esas verdades que supuestamente Dios le dio a él, y es por eso que esa colección es de él solo. Él era el único que suministraba el alimento espiritual como el esclavo fiel y discreto y como el mensajero de la Odisea. Y él decía a sus discípulos, a todos sus seguidores, que sus seguidores tenían la obligación de transmitir esas verdades que él había impreso en sus 6 tomos de estudios de escritura y que salieran a predicar y a vender, porque se vendían en esa época todos sus libros, a las naciones para que se enteraran de esas verdades. Claro, esas verdades que ahora están descartadas y están en la basura, que en 1929 se tiraron toda la basura después de su muerte, pero hasta ese momento Russell decía que él era esclavo y discreto, lo decía, por eso lo adoraron como criatura, y la prueba lo demuestro porque los 6 tomos de estudio de escritura que contenían el alimento espiritual para entender la Biblia a cabalidad tienen el nombre de Charles T. Russell como el único que tenía el conocimiento, las verdades de Dios y el único que los publicó a título personal. Y él decía a sus seguidores que ustedes eran mis coesclavos, en el sentido que ellos tenían la obligación de salir a predicar y vender los libros de él, que él era el esclavo discreto que directamente estaba comunicado con Dios o con Jesucristo para recibir el alimento espiritual. Y él decía que él los recibía, él recibió ese entendimiento por parte de Dios y que eso que recibió lo imprimió en los 6 tomos de escrituras y decía que sin esos libros de él nadie podía entender la palabra de Dios y que era necesario ir a través de sus libros para poder comprender la Biblia. Y les digo a sus seguidores que ustedes son esclavos también, no para recibir el alimento espiritual por parte de Jesucristo como un grupo, sino ustedes son esclavos en el sentido que están en la obligación de transmitir esas verdades que yo he recibido, decía Russell, yo he recibido de Dios, ustedes tienen que transmitir al mundo para que la gente conozca las verdades de la Biblia, que están volcados en mis 6 tomos de estudio de escrituras, y salgan a vender eso como esclavos. Es muy diferente eso que cómo se cree ahora. Ahora sé que dice que ese grupo colectivo todos reciben ese grupo colectivo que es el cuerpo directivo, ese grupo en forma colectiva reciben alimento espiritual por parte de Jesucristo para a los domésticos. Pero acá era diferente, porque Russell decía que él solo era el esclavo que recibía el alimento y el único que tenía esa capacidad de escribir los libros con las verdades de Dios, y los estudiantes de la Biblia, que eran sus seguidores, eran esclavos, eran gente que tenía la obligación como siervos de transmitir las verdades a la gente del mundo, a los domésticos. Pero este esclavo, estos siervos que hacían esa labor, no tenían ningún contacto directo
con Jesucristo ni con Dios para recibir ellos por su lado o en conjunto el elemento espiritual. El elemento espiritual solamente lo recibía Russell como el único esclavo y discreto, y los demás eran solamente esclavos para predicar, vender y salir a colocar y dar a conocer los libros de Russell. Entonces, pero en conversaciones privadas, cuando estaba con sus más allegados, de acuerdo a la biografía de Russell que se publicó en 1916, después de su muerte, se publicó sobre la biografía de Russell en la atalaya de 1916, y en esa atalaya de diciembre de 1916, en esa biografía, la Watchtower reconoce que Russell decía que él era el único esclavo fiel discreto en su persona, y que lo demás eran personas que tenían la obligación de dar a conocer, o sea, sus seguidores, los seguidores de Russell tenían la obligación de hacer conocer los libros de Russell, venderlos para que conocieran las verdades contenidas en la Biblia, como coesclavos, como coayudantes de poder dar el elemento espiritual, pero el elemento espiritual que había recibido solamente Russell como esclavo fiel discreto, que es muy diferente a cómo enseñan ahora, que es un siervo colectivo, que dicen que todos ellos en su conjunto reciben el elemento espiritual para dar a los domésticos, y que no hay un líder especial, no hay un líder especial que es el esclavo solo, sino que es un siervo colectivo. Eso lo quiero decirles a ustedes. Pero en la época de Russell, él decía a sus seguidores que ellos también eran esclavos, en vista que ellos tenían la obligación de dar a conocer a los domésticos y a la gente del mundo esas verdades que tenías en los libros de esclavo fiel y discreto, que era el pastor Russell. Y es por eso que el año 1921, pues, en el libro El arpa de Dios, en la página 239, el juez Rutherford dice, pues, que sin lugar a dudas el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Y eso lo reconoce la sociedad Watchtower en 1975 al decir que Russell lo adoraban como criatura porque sus seguidores creían que él era el único esclavo fiel y discreto. Eso lo dice en el libro, el anuario de 1975, en la página 88. Y lo dice claramente que el pastor Russell fue adorado como criatura porque lo consideraban, creían que él era el esclavo fiel y discreto. Pero acá la Watchtower dice lo siguiente, sigamos leyendo, dice, esta comprensión fue reafirmada por los estudiantes internacionales de la Biblia en 1927. En 1927 recién se entiende que el pastor Russell no era, pues, entonces se contradice, y aquí lo anulan a Russell y le quitan esa posición de esclavo fiel y discreto, y la sociedad se reinventa en 1927 diciendo que ahora ese esclavo no era el pastor Russell y que no había acabado ese esclavo fiel y discreto con la muerte de Russell, sino más bien ese esclavo era ahora un grupo colectivo de personas, un resto ungido, que en conjunto recibían alimento espiritual directamente a Jesucristo, y nadie era más que el otro, era todo un conjunto, un grupo, un grupo colectivo de ungidos que recibían alimento espiritual. Y así se reinventa la sociedad Watchtower diciendo ahora que ese esclavo ya no es el pastor Russell y que no había muerto el esclavo fiel y discreto con la muerte de él, sino que tomando las palabras de Russell, mal interpretada la palabra de Russell, ¿no? Porque ya expliqué hace un rato cuál es la diferencia con el esclavo de él, con el esclavo actual. Pero usando esa explicación de 1881, la Watchtower dice en 1927 que esta comprensión fue reafirmada por los estudiantes de la Biblia en 1927. Entonces, ahora los testigos de Jehová reconocen que el esclavo fiel y discreto emplea la revista Atalaya y publicaciones semejantes para proveer alimento espiritual. Claro, alimento espiritual que con fecha de caducidad, claro, ¿no? Porque si nosotros analizamos las atalayas que se han publicado desde 1927 hasta adelante, tenemos centenares de miles de alimentos publicados ahí que resultan ser alimentos falsos, chatarra. Y por eso dice acá, pues, no aseguran que esta clase de esclavo sea infalible, pero la consideran el único conducto utilizado por el Señor. La consideran ellos. Habría que preguntar, pues, al Señor Dios que nos diga si es verdad. Eso es lo que consideran ellos unilateralmente. Consideran ellos como el único conducto utilizado por el Señor. Sí, pero habría que preguntar ahora al Señor Dios si eso es verdad. Si el Señor lo considera a ellos como su conducto. Esta es versión de un solo lado. Y por lo que vemos, tantos alimentos chatarras tirados a la basura, como aquella atalaya publicada en 1923 con la correcta interpretación de la parábola de las ovejas y las cabras,
que en 1995 la descartaron para siempre, diciendo que eso fue una mentira, un error, que no se cumplió el 14 y que eso será para el futuro después de la gran tribulación. Y así pues se ha demostrado pues que este esclavo realmente no es infalible, pero sí estoy seguro que el Señor no nos puede estar utilizando para enseñar por 73 largos años una mentira, mentira. Bueno, ya con esto he probado pues que recién esta comprensión fue reafirmada por los estudiantes de la Biblia en 1927, que esa clase de esclavo era un grupo de personas restringido en su conjunto, que todos ellos recibían en forma igual el alimento espiritual para los domésticos. Y esta comprensión recién fue reafirmada en 1927, puesto que antes de esa fecha se seguía creyendo que era el pastor Russell, que era el esclavo fiel y prudente, como dice acá. Y en 1932, el pastor Russell, o sea, después de 5 años de haber dicho eso, que era una clase, el pastor Russell se reinventa, le da forma a eso que había dicho en 1927, que era una clase, pero no explicó cómo. Dijo que era una clase, sí, se ocurrió que no es una sola, es una clase, que son encargados. No explica cómo. El año 1932, el juez Russell escribe uno de sus libros que se llama Preservación, que es de 1932, donde se relata el drama de Ruth y Noemí, y hace una analogía diciendo que ese esclavo fue elegido en 1918. Y ahí empieza el cuento de 1918 con la elección del esclavo Jesús vino. Solamente a partir de 1932 empieza esa historia, se inventa esa inspección que se originó en 1918. No se conocía antes de 1932 eso. No se conocía. Ya lo dice el libro, el Proclamadores de 1993, que solamente a partir de 1927 se cambió y se dijo que ese esclavo ya no era el pastor Russell, sino que era una clase, nada más, que era un grupo de personas. Pero ahora faltaba inventar cómo llegó tenía que darle forma a esa clase, o sea, cómo se originó esa clase, ¿no? Cómo Jesús los escogió. Y recién después de 5 años, Rutherford escribe este libro de Preservación, donde explica por primera vez que esa versión de esclavo ocurrió cuando él salió de prisión junto con y fueron liberados. Y en 1919 empezaron, después de prisión, comienzan a aplicar las buenas nuevas a las naciones. Y él se reinventa a sí mismo, diciendo que Jesús hizo una inspección en 1918 y los escogió a ellos, los libró de prisión y los escogió a él y a sus directores que se van de prisión como su esclavo. Entonces, esta cuestión del esclavo recién se introdujo como doctrina en 1932, en el libro Preservación. Ahí está, y comienza a explicar lo que había pasado con Ruth y Noemí, que habían salido liberadas también, en una situación en antigüedad, que era equivalente a la liberación que tuvo Rutherford con sus directores, y que Jesús los sacó de prisión y los escogió a ellos para que fuera su esclavo. Y ahí se crea esa historia, esa fábula de la inspección de Jesús en 1932, para darle forma a eso que se había dicho en 1927, que se había dicho que el esclavo no era una persona, sino era una clase. Léalo, el libro de Proclamadores dice que recién en 1927 se entendió entre los miembros que el esclavo era una clase, puesto que Rutherford estaba diciendo hasta ese momento, hasta el 1926, que en el libro El arpa de Dios, que se seguía imprimiendo, que el único esclavo frío y discreto era el pastor Russell. Pero tuvo que reinventarse para él y su grupo seguir dando alimento espiritual y ya no usar a Russell, que estaba dirigiendo de los cielos la obra de la cosecha más allá del velo. Y entonces decidieron decir eso es ridículo, ¿no? Decir que Russell se une con nosotros y que el esclavo discreto sigue vivo, muerto de los cielos, dirigiendo la obra. Entonces dijeron, eso es ridículo, y la gente no se está preguntando cómo lo está haciendo, como espiritismo. Entonces la Guasta dijo, bueno, vamos a agarrar y a borrarlo a Russell, ¿no? Y decir que no, pues ahora la clase de esclavo realmente el esclavo no es una sola persona, sino una clase. Y eso lo dice en el 1927, que recién por primera vez se reconoce que el esclavo era una clase. Y en el año 1932, Rutherford le da la forma, cómo llegó a ser identificada esa clase. ¿De acuerdo? Inventa la historia de 1918. Porque ese año 1918 coincide cuando él estuvo preso y cuando
sus editores estuvieron presos también, y luego en 1919 salieron de prisión para anunciar las buenas nuevas a las naciones como el esclavo. Él trajo ese drama de Ruth, Noemí, lo trajo para él y lo que él pasó en prisión con sus directores y inventó esa historia para él darse para él auto elegirse como el esclavo. Inventa esa estupidez. Pero eso de la expresión de Jesús en 1918, Rutherford y sus editores ni siquiera todavía no habían inventado eso, ni siquiera tenían eso en mente, y por esa razón, pues en el año 21 seguía diciendo que el esclavo discreto único era, era, era Russell, y sigue insistiendo eso en sus siguientes ediciones de ese libro, hasta que decidió cambiar de opinión y decir que ya no es Rutherford, o sea, no es Russell, sino que es una clase formada por un resto ungido. Y luego el año 1932, en este libro de preservación, le da forma a esa clase, cómo fue. Y dice que en el año 18 hubo una expresión porque él había salido de prisión en el año 18 y en el año 19 salieron ellos de prisión libres, perdonados por Dios para anunciar buenas nuevas. Y ahí viene esa historia, esa fábula. Pero lo curioso del caso es, ¿cómo puedo yo en 1932 inventar una historia del año 18 y yo en el año 18, que era parte de esa fábula, no sabía nada de la inspección? Me explico. Yo no puedo decir por el año 32 que el año 18 Jesús me escogió a mí porque inspeccionó al esclavo, y cuando yo retrocedo en el tiempo me ubico en el año, o sea, cuando los directores y Rutherford se remontan al pasado, no tenían ni idea de esa expresión, ni lo sintieron, ni Jesús se comunicó con ellos. ¿Cómo puedo decir en el año 1932 que hubo una expresión en el año 18 y me escogió a mí y a mis directores como el esclavo, cuando yo retrocedo en el tiempo, ¿no? Cuando yo retrocedo en el tiempo, no me había enterado de eso, que me había impresionado hasta 1932 que invento esa historia? Entonces uno se pregunta, ¿por qué se cuenta como cuando uno está preparado y se ha estudiado y se da cuenta de todo ese engaño, esta religión de porquería? Por eso digo que es una de porquería. ¿Cómo? Juez Ralph y los lectores no sabían que habían sido seleccionados en 1918, que siguen diciendo que el único esclavo discreto era Russell en su libro El arpa de Dios de 1921, del año 1922, del año 1923, porque ese libro se siguió publicando toda su vida hasta la muerte, hasta la muerte de Rutherford. La única diferencia fue que a partir de 1927, como ya había cambiado y he dicho que era una clase, borró eso que había puesto en el libro en las siguientes ediciones. Ya no decía pues que el único esclavo secreto era el pastor Russell. Se siguió imprimiendo ese libro, el arpa de Dios, pero ya quitaron esa parte. Por eso las ediciones posteriores del año 27 ya no aparecen. Nos quitaron, pues, porque ya había dicho pues que el único, el esclavo secreto era una clase en el año 27, 1927. Y en el año 1932 le da forma a eso, diciendo que hubo una expresión en el 18. Entonces la pregunta es, si eso es cierto, ¿por qué no se enteró Rutherford y sus editores en 1918? ¿Por qué no lo dijo en el libro Arrapa de Dios? No tienen idea. ¿Por qué? Porque fue un invento. El invento debió ser en ese momento para adelante. Sí, bueno, es decir, en 1932 nos han escogido. Fue de error. O sea, si tú vas a inventar una historia, inventa desde acá, de ahora en adelante. No puedes inventar una historia tuya de atrás, de hace 9 años atrás, que tú no estabas enterado. ¿Te das cuenta? Si yo inventar una historia, inventa la que ahora me ha escogido. ¿No? Tú no puedes decir pues, que Jesús me escogió en 1918, pero cuando yo vivía en los años del año 1918 no tenía ni idea. ¿Cómo si me ha escogido? ¿Cómo no tiene idea? Recién lo dices en el año 1932. ¿Y esa religión verdadera? Ridícula. Que dice que en el año 1927 recién se reconoció que ese esclavo era una clase, de un resto ungido, y que no era una sola persona, sino que era un grupo de restos ungidos. Y que eso recién se entendió en 1927. Pero no dicen que en el año 18 Jesús lo escogió como una clase, que era el resto ungido que encontró que estaba en el alimento espiritual. Entonces, todas estas cosas, amigos, se pongo en consideración para que vean, pues, cosas que ustedes ignoran. Y seguramente el lenguaje puro también es otro que ignora eso, pues, por supuesto, que es un más cemento no tiene cerebro de cemento. Duro, es duro, ese no entra ni un clavo. Pues hay que estudiar, pues, ver qué vas a enseñar con el otro y te das cuenta, pues, esa religión es inventada por Walt Disney o Steven Spielberg.
hay muchos efectos especiales, hay muchos trucos, mucho cuento. Bueno, amigo, eso es lo que yo quería contarles a ustedes. Espero que este video haya sido interesante para que ustedes reflexionen, amigos de Testigos de Jehová, y abran sus ojos, pues, ¿no? Un saludo a Pegasidero, Rechera, Tranvía Virgo, Latinoamericano 1, Caifán 234, Carlos Romero, Paulo 19, Paulo, ¿no Paulo? Sí, Paulo 19, no me acuerdo el número. Y a todos los amigos que comentan acá en Fuerza La Soriana, un saludo a Rafael Candelaria, mi amigo del alma, que se lo extraño bastante, y a todos aquellos que participan y me ayudan con sus comentarios tan elocuentes para desmoronizar a tanta gente. Yo lo agradezco infinitamente, me siento contento. Saber que este trabajo no ha sido en vano tantos años acá, ¿no? Pero me siento como en familia con todos ustedes, mis amigos que colaboran y son inteligentes. Ese es mi orgullo, que me he quedado con los testigos inteligentes. Y se quedaron los burros para allá, con lenguaje puro. Está él llevando la bandera ahí de los burros. Bueno, queridos amigos, un abrazo muy fuerte para todos ustedes. ¿Ya? Si me he olvidado el nombre de alguno de ustedes, pido disculpas. No me olvido de ninguno. Yo tengo todos en mi mente, la parte de Rodrigo, Matriz, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas que han dado sus comentarios últimamente, que están entrando nuevo? Y eso me da gusto, ¿no? Y se nota que conocen bastante de la organización porque hacen comentarios que solamente un testigo sabe, ¿no? Y eso me da a pensar que son testigos apóstatas, que no me lo quieren decir. Y ya se han retirado, pues, y que están también ahí en la fuerza, dando duro. Un abrazo para todos ellos también. Bueno, amigos, los dejo. He hablado demasiado, estoy con sueño. Voy a dormir. Un abrazo, amigo. Chao.